Bienvenidos sean todos a la siguiente presentación. Hoy veremos el tema pronósticos. ¿Qué es un pronóstico? Determinar qué pasará en el futuro con el fin de tomar decisiones adecuadas para problemas que se presentan con frecuencia. Se usa el término pronosticar para hacer referencia a un método específico en lugar de adivinar. La necesidad de hacer un pronóstico es conocer nuestro horizonte, o sea, a dónde queremos llegar. Y todo esto para la ayuda de toma de decisiones. A corto plazo, decisiones operativas. Medio plazo, decisiones tácticas. Largo plazo, decisiones estratégicas. Pronósticos cualitativos. Son aquellos que se generan a partir de información que no tiene una estructura analítica definida. O sea, no se tienen datos históricos disponibles, o si se tienen, son muy escasos. Parte de los pronósticos cualitativos son la investigación de mercados. Se utiliza para evaluar y probar hipótesis acerca de mercados reales. Estos suelen ser cuestionarios estructurados que se envían o se hacen a los clientes potenciales del mercado. Esto se hace para una implementación de un producto nuevo al mercado o simplemente investigar algunas falencias en la empresa. Existen pasos para desarrollar la investigación de mercados, que son desarrollar un cuestionario. Tiene que ser un cuestionario bien redactado, cosa que el encuestado pueda responder. Llevar a cabo la encuesta, el trabajo de campo, tabular y analizar los resultados mediante análisis estadísticos. Otro método de pronósticos cualitativos sería la opinión de expertos, que es el método Delphi. Se utilizan para pronósticos a largo plazo. Es una técnica donde se juntan expertos en el área y mediante una discusión se llega a un consenso común. Para estos, los pasos son los siguientes. Definir parámetros, que sería el contexto, creación de un formulario donde tendríamos las preguntas que les vamos a hacer a los expertos para sacar una respuesta. La selección de expertos en el área de investigación que estamos haciendo. Y el tratamiento de resultados, que sería, por ejemplo, sacar una media de las opiniones que nos den. Pronósticos cuantitativos, método causal. Los modelos de pronóstico causal generalmente consideran algunas variables que están relacionadas con la variable que se predice. Una vez que estas variables relativas se han encontrado, se construye y se utiliza un modelo estadístico para pronosticar la variable de interés. Este modelo de pronóstico causal se emplea cuando se dispone de datos históricos y se puedan identificar la relación entre el factor que se intenta pronosticar y factores tanto externos como internos. Este método posee estas características. Se basa en el concepto de relación entre variables, como les había indicado. Tenemos lo que es nuestras variables independientes y dependientes. Nuestra variable dependiente es lo que vamos a hallar. Y también parte de un supuesto importante de causalidad y de que la variable causal puede ser medida de manera precisa. La variable medida que ocasiona que la otra variable cambie con frecuencia se denomina indicador líder. Si se desarrollan indicadores líderes apropiados, este método con frecuencia ofrece excelentes resultados en cuanto a pronósticos. Como un beneficio colateral, el proceso de desarrollar el modelo permite muchas veces que quienes se encargan de él obtengan un importante conocimiento adicional del mercado, porque estaríamos analizando estas variables y los factores que se interponen, ¿no? No solamente dos, también podemos analizar varias. Este método rara vez se utiliza para un producto, es más común emplearlo para mercados o industrias completas. Muchas veces su puesta en práctica consume demasiado tiempo y resulta muy cara.
principalmente debido a la necesidad de desarrollar relaciones y obtener información causal. El modelo de pronóstico causal cuantitativo más común es el análisis de regresión lineal, que es el que les voy a explicar mediante un ejemplo a continuación. Nuestro ejemplo nos dice: las ventas de la empresa ABC durante los últimos 12 trimestres son las siguientes. Y tenemos nuestra tablita y nos pide cómo pronosticar la demanda de los trimestres 13, 14 y 15 a través de un análisis de regresión lineal. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Principalmente estas dos fórmulas, en la que tenemos como variables a nuestro promedio de X, nuestro promedio de Y, es decir, nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Vamos a necesitar nuestro número de datos y vamos a poder hallar así estos dos factores A y B, que representan en nuestra gráfica la A, la secante de Y B, la pendiente de la recta. Como en la fórmula nos indica que necesitamos las sumatorias del producto de nuestra variable X y Y, al igual que nuestra X elevada al cuadrado y nuestro promedio elevado al cuadrado, entonces necesitamos realizar operaciones adicionales. Para ello vamos a identificar como nuestra variable independiente el periodo, número de periodos, que son 12, y nuestra variable dependiente, que es la demanda. Realizamos lo que es el producto X y Y, X al cuadrado y Y al cuadrado, para realizar las respectivas sumatorias y los respectivos promedios necesarios para hallar la pendiente de la recta. Una vez obtenido ya esto, podemos utilizar también nuestra hoja de Excel y reemplazamos nuestros datos en la fórmula. Y el valor de B en este caso nos salió de 63,64. Con este valor ya podemos hallar lo que es la secante de Y, nuestro valor de A, reemplazando simplemente en la anterior fórmula que ya les había indicado. Conociendo ya estos parámetros A y B, podemos llevarlo a un modelo de nuestros datos ya dados anteriormente y llegamos a esta fórmula. Y es igual a 63,657x más 72,894. En este caso se utilizó la herramienta de Excel. Realizamos una gráfica y nos indica ya directamente la ecuación a la que sigue este conjunto de datos. Como pueden ver, varía con los decimales. Si tomamos un decimal o dos decimales, el resultado va a variar. Es por ello que aquí cambia. Una vez ya obtenido lo que es nuestro modelo, nuestra ecuación de la línea recta a la que tiene tendencia nuestro conjunto de datos, podemos hallar lo que es la demanda para el periodo 13, 14 y 15, simplemente reemplazando ese valor de 13, 14 y 15 en nuestra ecuación, para poder hallar los siguientes pronósticos. Como ejemplo, para el periodo 13, del trimestre 13, tenemos un valor de 900,44. Y así también hemos hallado el pronóstico para cada trimestre ya anteriormente dado. Pero, ¿cómo saber si hemos utilizado el método correcto en nuestro conjunto de datos para hallar nuestros pronósticos? Para eso, lo que se utiliza es el coeficiente de correlación y también el error en la regresión lineal. El coeficiente de correlación, simbolizado con una R, tiene esta fórmula, al igual que necesita sumatorias de X y de Y, etc. Y nuestro error en la regresión lineal pertenece a esta fórmula, Sx, Y, y la raíz de todo esto. Para no estar reemplazando estos datos manualmente, podemos utilizar lo que es Excel y podemos utilizar el comando coefcorrel para poder hallar el coeficiente de correlación directamente, o también podremos hallar el coeficiente de determinación, que es el mismo elevado al cuadrado, que es otro indicador también. Y nuestro cálculo del error también se puede calcular con nuestra hoja de Excel utilizando el comando error.tipo.xy. Entonces, ya teniendo reemplazado estos datos, ¿qué es lo que nos dice?
Para eso tenemos que saber qué tipos de correlaciones, coeficientes de correlación tenemos. Puede ser perfecta, puede ser fuerte o puede ser débil. Nuestro coeficiente de correlación perfecta se da cuando el resultado del coeficiente es igual a 1 o menos 1. En este caso existe una relación directamente proporcional entre la demanda y el tiempo. La correlación fuerte se da cuando el resultado es mayor a 0,5 y menor que 1, que nos da una correlación positiva, o menor a 0,5 y mayor que menos 1, que sería una correlación negativa. Y finalmente nuestro tipo de correlación débil, que son los valores entre menos 0,5 y 0,5. Como en nuestro ejemplo nos dio un resultado de 0,975, esto indica que la correlación es muy fuerte y positiva porque está cercana a 1. Entonces estamos utilizando el método correcto para poder hallar nuestro pronóstico. Es decir, que nos conviene seguir usando este método. Continuando con la exposición, ahora veremos los métodos de series de tiempo. Una serie de tiempo es simplemente una lista cronológica de los datos históricos, para la que la suposición esencial es que la historia predice el futuro de manera razonable. Los métodos de series de tiempo solo usan valores pasados del fenómeno que se produce. En la serie de tiempo existen varios modelos y métodos, entre los cuales podemos elegir. Estos modelos son, por ejemplo, el modelo de proceso constante, el modelo de proceso con tendencia y el modelo con proceso estacional. Para elegir un modelo nos guiamos en los datos históricos. Cada uno de estos modelos también tienen diferentes métodos para poder aplicarlos. Por ejemplo, el proceso de modelo constante tiene los métodos de método simple, el de promedio móviles ponderados y también el de suavizamiento exponencial. También el otro modelo de proceso con tendencia tiene un método que es el método de Brown. Y el de proceso estacional se puede aplicar mediante el método de Winter. Ahora analizaremos cada modelo por separado. Primero, el modelo de proceso constante. Este proceso ocurre cuando los datos presentan únicamente el componente aleatorio y se comportan de manera horizontal. Podemos observar en la gráfica que existe un comportamiento aleatorio. En todos los métodos del proceso constante tienen este comportamiento. Podemos observar que a medida que pasa el periodo, la demanda nunca se repite. Como ya había mencionado, un método del modelo constante es el método simple. Este método consiste en asumir que el valor futuro será igual al promedio de ciertos valores del pasado. Para este ejemplo tenemos que n, que es el número de periodos que se va a promediar, en este caso es igual a 3. Calculando con la fórmula, obtenemos que el pronóstico para el periodo 4 es 45,7. Otro método del proceso constante es el método de promedios móviles ponderados. En este método se le asigna mayor peso a las observaciones más recientes. Estos pesos estamos representando con una W. Una condición para aplicar este método es que la sumatoria de las W debe ser igual a 1, o sea, la sumatoria de los pesos debe ser igual a 1. Para este ejemplo tenemos también como datos la demanda. Además de los valores de W, podemos observar que cumplen con la condición de que la sumatoria sea igual a 1. Posteriormente se procede a aplicar la fórmula tomando en cuenta ciertos valores del pasado. Por ejemplo, el pronóstico para el periodo 4, en este caso, es 46,3 y se debe realizar el mismo procedimiento para los siguientes periodos. Otro método para el proceso constante también es el de suavizamiento exponencial. Para aplicar el método de suavizamiento exponencial se requieren 3 datos, que es el último pronóstico, la observación actual de la demanda y una constante de suavizamiento, que lo estamos representando con alfa, donde alfa debe ser
mayor a 0 o igual o menor a 1. Mientras más se acerque a 1, es más grande el peso para las observaciones actuales de la demanda. Y mientras más se acerca al 0, hay más peso para las observaciones futuras. Y en este caso también es más estable. Tenemos un ejemplo donde para las condiciones iniciales se debe considerar que la demanda en el punto 1 es igual al pronóstico en el punto 1, ya que nos piden el pronóstico para aplicar esta fórmula. Seguidamente se aplica la fórmula que podemos observar y, por ejemplo, para el pronóstico en el punto 2 hemos obtenido que es igual a 43 y se realiza el mismo procedimiento para pronosticar los siguientes periodos. Ahora veremos otro modelo que es el de proceso con tendencia. Es cuando los datos presentan un componente aleatorio y además presentan alguna tendencia. Por ejemplo, en la gráfica se puede observar que las ventas suben a medida que pasan los meses y además también existe un comportamiento aleatorio. Como ya les había mencionado, uno de los métodos de este proceso es el método de Brown, también conocido como suavizamiento exponencial doble. Para calcular el pronóstico por este método, primero se debe calcular S1 sub t, S2 sub t, A sub t y B sub t. Podemos observar las fórmulas que se van a aplicar. En este método, para las condiciones iniciales, se debe considerar que S1 sub 1, S2 sub 1 y A sub 1 es igual a la demanda 1, o sea, igual a A1. Y también para las condiciones iniciales, solo para las condiciones iniciales se debe considerar que la fórmula de B sub t es igual a A sub 2 menos A sub 1, todo eso más A sub 4 menos A sub 3 entre 2. Y para calcular el pronóstico, por ejemplo, en este caso, para calcular el pronóstico en el periodo número 2 se aplica la fórmula, donde se suman los valores de A sub t más A sub p del periodo anterior. En este caso tenemos el pronóstico para el periodo 2, 382,5. Y se procede de la misma manera para calcular los pronósticos siguientes. Bueno, ahora veremos el modelo de proceso estacional. Es aquella serie de tiempo que tiene un comportamiento que se repite cada n periodos. En aquí existe la longitud estacional, que es la cantidad de periodos que se repite el comportamiento n. Podemos observar en la imagen que la demanda tiene un comportamiento y cada cierto periodo vuelve a tener el mismo comportamiento. Un método de este proceso es el método de Winter. Para aplicar tenemos un ejemplo donde también se tiene como datos las demandas en los periodos. Lo primero que se debe hacer en este método es graficar para identificar el número de estaciones, que en este caso es 2, ya que se repite 2 veces la misma curva. Y también podemos identificar que la longitud de la estación es 4, ya que cada 4 puntos se vuelve a repetir la misma curva. Adicionalmente, también tenemos como datos la demanda en el periodo 9, que es 16, y también los valores de alfa y beta. Lo primero que se debe hacer es calcular las medias de muestras, que en este caso es B, aplicando la fórmula. Está al lado de la B las fórmulas. Para las dos estaciones, como ya habíamos dicho, en este caso hay 2 estaciones.
Primero se debe sacar el promedio de la primera estación, que sería desde el periodo 1 hasta el 4, y luego se debe calcular las muestras para la estación 2, que sería desde el periodo 4 hasta el periodo 8. Posteriormente se calcula el estimado inicial de la pendiente, que estará representado por G sub 0, también aplicando la fórmula, y luego se debe estimar el valor de la serie en el momento cuando t sea 0. En este caso está representado por G sub 0. Posteriormente se calculan los factores estacionales iniciales para cada periodo en el que se disponen los datos de C sub 7, C0, C6, C5, C4 hasta C0. También para calcular estos factores se deben aplicar la fórmula que podemos observar. Posteriormente se normalizan los factores estacionales. Para el factor Sn se calcula el promedio de los factores que se encuentran en el mismo periodo. En este caso, para C7, tuviéramos que sacar el promedio de C7 de los factores anteriores más el C3. De esos dos valores podemos sacar un promedio. Y se realiza el mismo procedimiento para el C2, C1 y C0. Y una vez que ya tenemos esto, se debe realizar un ajuste para que el factor n sea igual a 4. Ahora se debe actualizar los factores estacionales aplicando las fórmulas y obtenemos los valores de S1, G1 y C1. Ahora se debe copiar, para calcular estos factores, se debe copiar los valores del factor n para C3, C2, C1 y C0. Y para el nuevo C1 se debe copiar la actualización que se realizó anteriormente. Y por último, para calcular los pronósticos del trimestre 10 y 11, se debe aplicar la fórmula y tenemos como resultado 28,5 y 36,49. Otros métodos de pronósticos. Más allá de los métodos que ya hemos visto, existen otros métodos que son más del tipo lógico, crítico, y ya son parte de la industria 4.0. Método de pronóstico central. Este se fundamenta en dos ideas. La primera, las personas que hacen pronósticos prefieren métodos más sencillos. La otra idea es que lo que ha funcionado bien últimamente puede seguir funcionando bien ahora. Estas ideas pueden combinarse usando varios métodos para generar un pronóstico. El pronóstico que se use al final será el pronóstico del método que dio un mejor resultado en el periodo anterior. Voy a explicar esto con un ejemplo. Vemos en la parte de la izquierda una tabla. Las semanas corresponden a los periodos y la demanda a las unidades que ya han sido vendidas, abastecidas. De esta parte lo que nos interesa es el periodo actual y el periodo anterior. El periodo actual es la semana 50 y el periodo anterior es la semana 49. En la semana 49 observamos que tuvimos una demanda satisfecha de 52 unidades. Esta es la cantidad con la cual vamos a trabajar. Esta cantidad de 52 vamos a recalcular diferentes métodos que consideremos nosotros hayan funcionado bien últimamente o sean los métodos que nosotros sean de nuestra preferencia. Por ejemplo, tuvimos los resultados de 46,8, 57,2, 47,3, 49,8. Esos resultados vamos a compararlos con la demanda del periodo actual, 58. Vamos a proceder a hacer una resta y observamos que resulta 11,2, 0,8, 10,7, 8,2. 0,8 es el resultado que es el menor entre todos estos. Entonces, este resultado, el método que le corresponde será el más adecuado para hacer el pronóstico para el periodo 51. Si el resultado obtenido por el método que hace
resultado ganador. No es un resultado que nos satisfaga históricamente con la demanda anterior. Lo que podemos hacer es tomar un promedio o calcular un promedio de los métodos escogidos, incluyendo al periodo actual, que sería la demanda con 58 unidades. Métodos causales, los sistemas simultáneos y modelos de simulación. Los sistemas simultáneos son muy parecidos a los métodos, modelos de regresión, en los cuales tenemos variables que son independientes y una variable dependiente. Pero los sistemas simultáneos constan de varias ecuaciones simultáneas, en la cual, como vemos en el ejemplo, x1 sub t es una variable que es independiente en la primera ecuación, pero en la segunda ecuación aparece como una variable dependiente de otras variables independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tomamos en cuenta una variable, esta variable puede tener otras variables extras. Como vemos en el ejemplo, para producir un cierto número de unidades para vender, tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad del producto, el precio, la calidad con la cual vamos a elaborar el producto, el costo que la cantidad de inversión que vamos a poner para producir el producto, la publicidad. El costo de producir y la publicidad también tienen una variable que es la economía de la empresa. El precio también es una variable de la cantidad de los productos. De esta forma se va armando una red muy grande en la cual se deben escoger las variables y se deben despreciar algunas. Generalmente estos métodos utilizan modelos de simulación en los cuales se utilizan software especializados, pero estos softwares generan un costo a la empresa y también generan una pérdida de tiempo, por lo cual son poco recomendables. En este método lo que podemos remarcar es que las variables independientes pueden afectarse entre ellas o depender unas de métodos de series de tiempo, promedios móviles integrados autorregresivos ARIMA. Los métodos ARIMA se pueden ver como una combinación de promedios móviles o suavizamiento exponencial y regresión. Los pronósticos más conocidos son los de Box-Jenkins de Hall-Winters. El ejemplo que vemos en pantalla pertenece a la ecuación o modelo de Box-Jenkins, en la cual se puede diferenciar la parte autorregresiva y las partes de medias móviles. Esta parte de medias móviles puede ser sustituida con suavizamiento exponencial. Estos métodos ARIMA, para elaborarlos son necesarios software especializados exclusivamente para este fin. Representan un alto costo para la empresa. Sin embargo, ya sea en la industria 4.0 ya están empezando a ser muchísimo más utilizados. Redes neuronales. Una red neuronal artificial es un conjunto de pequeñas unidades de procesamiento, neuronas. Estas están ligadas por conexiones dirigidas. Esto significa que realizan o forman una red. Una red neuronal debe ser capacitada. Se debe introducir a la red distintos conjuntos de datos de entrada junto con las salidas correspondientes. La red puede asociar una salida con ciertas características de entrada. Como podemos ver, utiliza modelos de regresión amplios que no podrían ser calculados sin software especializados, es decir, creando sí o sí unas redes neuronales. Calculan incluso el error del error. Como podemos ver en la imagen sobre una prueba piloto, la demanda se encuentra proyectada en color azul y el pronóstico en color gris. La diferencia es escasa, prácticamente nula. Estas redes neuronales han tenido gran impacto en los pronósticos. Las redes neuronales también sirven para hacer clasificaciones, comprensión de datos, tareas similares. Un alcance grande que han tenido ha sido la eliminación de los almacenes a largo plazo, ya que pueden calcular también pronósticos para la adquisición de materia prima, implantando en las empresas la filosofía just in time.
Bueno, continuando tenemos control del pronóstico. ¿Qué es un método de control de pronóstico? Es un método o indicador o medida de control de pronósticos. Corresponde a la forma de supervisar un modelo de previsión para asegurar de que su precisión continúe siendo efectiva. La base de cualquier método de control tiene que ser el comportamiento real, por ende cualquiera sea el indicador, este pretende representar lo cerca que está el pronóstico de la demanda real. ¿Cuándo efectuar el control al pronóstico? Uno de los puntos clave del desarrollo del proceso de pronósticos consiste en monitorear el modelo. Por ende, se debe acudir casi a indicadores en tiempo real respecto a las desviaciones de la precisión. Es decir, el control del pronóstico es un trabajo tan dinámico como lo es el comportamiento de la demanda. También se debe efectuar al momento de selección del mismo, comparando los indicadores de desviación de varias metodologías de previsión. Esto se lo realiza en la etapa de evaluación de alternativas del proceso de desarrollo del modelo. Algunas recomendaciones al efectuar el control del pronóstico podemos mencionar. Los métodos del control de pronóstico buscan evaluar Luego tenemos recomendaciones al efectuar control del pronóstico. Los métodos de control de pronósticos buscan evaluar la exactitud de los modelos, pero al mismo tiempo estos deben ser precisos en cuanto a sus mediciones, es decir, cerciorarse de que estén pronosticando las cantidades correctas. Otra recomendación que podemos mencionar consiste en preestablecer los límites de control de pronóstico, es decir, el rango dentro del cual se asume que el modelo está bajo control. De esta forma, se podrá identificar con mayor facilidad las desviaciones representativas. Luego mencionamos métodos de control de pronósticos. Tenemos la desviación estándar, error cuadrático, error porcentual, desviación absoluta media y señales de rastreo, y muchos otros. Sin embargo, muchos expertos prefieren considerar las señales de rastreo como el indicador por excelencia para un adecuado control del pronóstico. Una señal de rastreo es un indicador de cuán bien se ajustan las predicciones de un pronóstico al comportamiento real de la demanda. La señal de rastreo se calcula con la suma de la desviación acumulada, suma corriente de errores del pronóstico, dividida entre la desviación media absoluta. Continuando tenemos error del pronóstico. Su cálculo nos permite tomar decisiones frente a qué método de pronóstico sería el más adecuado y así lograr detectar cuando algo no está marchando bien, con lo que se puede conseguir cambiar las decisiones. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar 6 técnicas diferentes para calcular el error. En la primera columna tenemos el periodo, tenemos 12 meses. En la segunda columna tenemos la demanda real. En la tercera columna tenemos el pronóstico. Vamos a ver el primer modelo. La primera técnica que vamos a aplicar será el error medio del pronóstico o error promedio. Esta técnica es llamada también inclinación y se utiliza para evaluar si el pronóstico se encuentra subestimado o sobreestimado, es decir, si se encuentra sobre o por debajo de nuestra demanda real. Tenemos la fórmula que simplemente es la diferencia de la demanda real menos el pronóstico. En este caso vamos a considerar los números negativos, porque de eso se trata el modelo, de poder considerar los números negativos tanto como positivos para poder identificar la subvaloración o sobrevaloración. Calculamos el error, que simplemente es el promedio de los valores ya calculados. Tenemos el número negativo de menos 2,67. Esto quiere decir que nuestro pronóstico se encuentra subestimado, se encuentra por debajo de la demanda real.
Tenemos el segundo modelo, que es error medio al cuadrado. En este modelo vamos a hallar un promedio de los cuadrados de la diferencia de la demanda real y el pronóstico. En este modelo se penaliza con mayor rigidez las desviaciones grandes más que las pequeñas. Y nos sale igual, simplemente es el promedio, nos sale un valor de 236,33. Tenemos la tercera técnica, que es error residual estándar, que simplemente es el mismo cálculo y solamente cambia la forma de calcular el error. Tenemos la fórmula que es la sumatoria de error del pronóstico al cuadrado dividido entre el número de periodos menos 1. Nos sale un valor de 16,06. Luego tenemos la cuarta técnica que vamos a aplicar, es la desviación estándar de los errores. En este modelo es una medida del grado de dispersión de los errores respecto del error medio del pronóstico. Es decir, con respecto del resultado de la primera técnica. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es una desviación estándar. El error del pronóstico menos el error del promedio. Aplicamos la fórmula y nos sale un valor de 15,81 el valor. Y luego tenemos la quinta técnica, que es la desviación absoluta de la media. Esta técnica sería la más utilizada para medir el error del pronóstico. También es conocido con el nombre de DAM por sus siglas. Esta técnica mide la dispersión como la dispersión de los errores de pronósticos, sin considerar estimaciones excesivas o subestimaciones. Y aquí tenemos la fórmula con sus valores absolutos. Luego tenemos la sexta técnica, sería el porcentaje de error medio absoluto. Esta técnica es una medición relativa de un pronóstico. Está expresada en porcentaje y nos indica qué tan grande es el error del pronóstico comparado con el nivel de demanda real. Tenemos aplicando la fórmula, nos bota un resultado de 0,86%. Analizando el cálculo de errores, podemos observar que ninguno nos bota un valor exacto. En el caso que nos arrojara un número 0, eso quiere decir que el pronóstico es perfecto, que no hay ningún error. Tenemos señal de seguimiento. La señal de seguimiento insiste en una importante disyuntiva de evaluar y poder modificar el método de pronóstico con demasiada frecuencia. En la misma línea, permitir que el método proceda demasiado tiempo sin evaluación podría producir una serie del error de los pronósticos. La señal de seguimiento, por lo tanto, permite averiguar de manera sistemática en qué oportunidades se puede evaluar o no el método de pronóstico. Pronósticos en la práctica. Después de conocer todos los métodos de pronóstico, tenemos que saber cómo aplicarlo. Para ello tenemos que tener en cuenta que un pronóstico, sin importar el propósito del sistema para el que se lo utilizará el pronóstico, es importante comprender algunas de sus características fundamentales. Los pronósticos casi siempre son incorrectos. Son más precisos cuando se realizan en grupos o familia de artículos. Los pronósticos son más precisos cuando se hacen para periodos cortos. Todo pronóstico debe incluir un error de estimación. Los pronósticos no son sustituto de la demanda calculada. Es por ello que las compañías están haciendo el uso del Forecast Pro. El Forecast Pro es un paquete de pronóstico listo para usar, diseñado para pronosticadores comerciales. Se utiliza prácticamente en todas las industrias y pone sofisticadas técnicas de pronóstico al alcance de cualquiera. Para realizar un Forecast Pro, tenemos que tomar en cuenta sus 4 componentes principales, que son la visión, datos históricos, datos actuales, datos futuros.
Proceso de pronósticos. Los modelos para el proceso de pronósticos son los siguientes. Productos de introducción reciente. Cuando se trata de un producto de introducción reciente, se usa una simulación para preparar los pronósticos. También se pueden utilizar los métodos cualitativos. Productos con demanda decreciente. Estos son los productos que todavía son viables, pero su demanda está disminuyendo. Para este tipo de productos, el mejor pronóstico se obtiene con promedios móviles y suavizamiento exponencial simple. Productos maduros. Estos se deben tener al menos 2 años de demanda histórica. Los pronósticos de tales productos se generan pronosticando la demanda de una familia, de un sistema de productos. Para este tipo de productos, los pronósticos son los de procesos de series de tiempo. Exactitud del pronóstico. La experiencia indica que el error depende mucho en la etapa, en el ciclo de vida en que se encuentra el producto. En la etapa de introducción, la tasa de error puede oscilar entre el 25 y el 30%. Para los productos maduros, las tasas de error pueden encontrarse alrededor del 10%. Los productos con ventas decrecientes tienen una tasa de error alrededor del 20%. Ventajas y desventajas de los pronósticos. Ventajas. Apoyo a la toma de decisiones por parte de las gerencias de mercadeo, ventas y producción. Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las ventas de la empresa. Gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos para la creación y comparación de múltiples escenarios. Apoya a las decisiones del departamento de ventas de manera eficaz y oportuna. Ofrece bases para fijamientos de metas de producción y ventas en un determinado periodo. Desventajas. No es práctico para productos nuevos. Es necesario tener en cuenta factores presentes de tendencia. Se basa solamente en el pasado y está influenciado por los hechos recientes. Son principalmente guiados por el pasado. Gracias.